Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión, nuestra primera sesión del área de derechos fundamentales. Me presento, mi nombre es Diana Patricia Bernal, instructora del área de derechos fundamentales. Soy licenciada en educación, magíster en pedagogía con algunos cursos y diplomados en la parte laboral. Llevo 6 años con la entidad vinculada con el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, sede Sogamoso, sede principal en Sogamoso, dando el área de derechos fundamentales. Soy de la transversal, entonces vamos a revisar nuestras evidencias y a trabajar pues algunos temas importantes que nuestra guía trae. Primero quiero iniciar, les voy a compartir la pantalla. Compartiéndoles nuestra guía. Nuestra guía de derechos fundamentales, en donde está organizada, ¿sí? Si ustedes revisan la plataforma y revisan la guía que nos da la plataforma aquí, nos da Sahuna, pues está un poco más amplia, sí, es mucho más amplia. Y esta que yo les voy a compartir va a estar, ya está más limitada, ¿sí? Entonces, también les voy a mostrar pues aquí la guía y les voy a mostrar la plataforma. La plataforma de ustedes las van a presentar diferente, pues porque nosotros tenemos la opción de hacerle algunas modificaciones que no las van a observar ustedes, pero por eso se las voy a mostrar. En la plataforma nuestras actividades están con el código 210.201.501. Entonces, son 4 resultados de aprendizaje que tenemos, como se dan cuenta. Acá tenemos la actividad de aprendizaje 1, la actividad de aprendizaje 2, actividad de aprendizaje 3 y actividad de aprendizaje 4. Yo sé que el tiempo es muy corto, siempre nos toca el área de derechos fundamentales de última, no sé, la guía viene estipulada así, entonces pues por eso hay que modificarla. Está oculta. Antes de continuar, quiero saber si me están escuchando todos perfecto y están observando la pantalla. Muy bueno, instructor. Bueno, ok, gracias. Entonces, continúo. Ustedes están observando aquí en mi plataforma un foro, la cual la tengo oculta, que no lo vamos a realizar, ¿sí? Los foros no los vamos a realizar. Los foros son una temática que está inmersa dentro del taller, por ejemplo, en este primer resultado de aprendizaje. Por lo tanto, vamos a enfatizar más en el taller, ¿listo? En la actividad de aprendizaje número 2, como ustedes observan, tenemos 4 actividades, de la cual oculto 2. Vamos a realizar 2. Vamos a trabajar todo lo de trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos. Dentro de este tema también vamos a trabajar el convenio colectivo de trabajo, por eso lo tengo, el foro lo tengo también oculto, porque convenio colectivo del trabajo lo vemos dentro de los derechos colectivos del trabajador, entonces por eso lo tengo también oculto. La infografía sobre la huelga también lo oculté porque también está inmerso pues dentro de la negociación colectiva y los derechos individuales y colectivos del trabajador. Entonces, tengo oculto el foro y la infografía. Por lo tanto, vamos a desarrollar el informe y el gráfico sobre la negociación colectiva en la actividad de aprendizaje 2, que lo voy a explicar pues dentro de 8 días. Vamos a tener 3 encuentros. Este es el primero, dentro de 8 días el segundo y dentro de 15 días el tercero. La guía, la actividad de aprendizaje 3, como ustedes se dan cuenta, también tenemos 4 actividades, de los cuales oculto 2.
el foro sobre el estudio de caso, porque este estudio de caso es sobre los derechos del trabajador, entonces pues no lo dejo y lo voy a dejar pues solamente el mapa mental sobre la violación de los derechos del trabajo. El cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela y el texto argumentativo que también va con este cuadro comparativo, entonces pues no lo voy a dejar, no lo dejé, para que solamente vamos a trabajar estos dos, el mapa mental y el cuadro comparativo en la actividad 3. Y dentro de esta también voy a explicar la actividad de aprendizaje 4, que es una presentación que vamos a hacer sobre los derechos del pueblo, que prácticamente lo voy a explicar con este, que es sobre los derechos del trabajador y sobre los mecanismos de protección dentro de este tema, ¿sí? Entonces voy a explicar esta actividad, que es la presentación, dentro de 15 días también. Entonces, de igual manera, pues no vamos a desarrollar el foro sobre el Estado Social de Derecho, sino lo voy a explicar y lo vamos a compartir. ¿Listo? Entonces, estas son las actividades que vamos a realizar. Pues no sé si me deja abrir esta, sí. Entonces, pero se cierra. Vamos a desarrollar las actividades que le presenta, que ustedes van a observar en su plataforma. ¿Listo? Estas están ocultas para ustedes, no las van a ver porque no las vamos a presentar. Les explico eso, ¿por qué? Porque en la guía original, ¿sí? Ya no sé si el instructor ya la acomodó, pero si ustedes descargan la guía y está ahí, estas actividades no las vayan a desarrollar. Esta guía que yo tengo acá ya está modificada con los cambios que yo hice en la plataforma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el taller, no está el foro, ¿cierto? Aquí entonces ya vamos a la actividad de aprendizaje número 2, que hay una serie de preguntas. Si ustedes se van a la guía original, esta serie de preguntas también están modificadas. Son 5 punticos en esta que traen como unas 10, 8 preguntas por punto. Como ustedes se dan cuenta, yo las sinteticé, las preguntas más importantes y más específicas las dejé, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, el punto número 1, el 2, el 3 y el 5. Quité el 4, entonces por eso guíense por la guía que yo les voy a compartir esta, ¿sí? Las actividades de derechos fundamentales se van a orientar ustedes por la guía que les presento yo, no por la que está en la plataforma. Vuelvo y repito, no sé si el instructor, él ya tiene esta guía, no sé si ya la modificó, pero si no la ha modificado, entonces guíense ustedes por la que yo les envío, ¿listo? Y aquí está el gráfico sobre la negociación colectiva. Nos comparte aquí, porque gráficos sobre la negociación colectiva, sí. Ahí vamos bien. En la actividad número 2. Actividad número 3, actividad de aprendizaje número 3, tenemos el mapa mental y tenemos el cuadro comparativo. ¿Sí? Entonces ahí concuerdan esas dos actividades y la actividad número 4 es la presentación. ¿Sí? Entonces aquí les especifico y les explico cómo está o cómo se desarrollan las actividades. Entonces yo se las envío y cada colorcito les voy a escribir cuando yo las voy a explicar, pero si ustedes las quieren ir adelantando, las van adelantando, ¿listo? Entonces, todas las actividades van a quedar para entregarlas a más tardar, el último encuentro es el 3, para entregarlas a más tardar el 10. ¿Listo? El 10 de junio. Yo voy a hablar con el instructor porque no me acuerdo si habíamos dicho el 6 o el 13, pero entonces en este caso pues voy a dejarles el 6 a más tardar, ¿sí? Porque nos da dos opciones, lo dejamos el 10, ¿listo? Entonces, para que ustedes vayan haciendo las actividades, no les vaya a correr no les vaya a correr el tiempo, ¿sí? Entonces, porque ya casi la ficha se acaba, entonces, para cuando ustedes se vayan a su etapa, a comité de la etapa lectiva,
entonces ya tengan listas sus actividades. Entonces, yo les aconsejo que a medida que las voy explicando, las vayan realizando. De pronto se puedan ver largas, pero son muy corticas. Por ejemplo, mmm, las preguntas que tenemos acá, que ustedes de pronto vean, uno a veces ve muchas preguntas, pero son muy sintéticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el trabajo decente? Es el concepto que ustedes tengan sobre la explicación que yo les voy a dar en esa sesión, ¿sí? Que es dentro de 8 días. Y es una explicación muy sencilla, muy corta, para que pues realicen y no se cansen de realizar la evidencia, ¿sí? Porque pues son muchas preguntas. Por ejemplo, en esta solamente deben leer este párrafo y dar su punto de vista según el párrafo, ¿sí? Pero una opinión muy cortica. Entonces, así sucesivamente, pues yo les voy explicando, pero entonces como tal, esa es nuestras actividades, nuestra guía. No sé si presenten alguna pregunta, duda, inquietud, los escucho. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces, yo quería preguntarles también a ustedes, no sé si siempre son los mismos que se nos conectan, pero pues yo quiero preguntarles a ustedes si están de acuerdo en que creemos un grupo específico para el área de derechos fundamentales. ¿Por qué? He vivido la experiencia de otros grupos técnicos virtuales que pues me agregan al grupo que el instructor tiene o que ustedes tienen y ahí estamos todos los transversales, el técnico, todos y todos empiezan a enviar información. Yo siempre les envío, ahí sí yo soy como la mamá que explica todo, ¿sí? Yo les envío la guía, pero a medida que vayamos teniendo la formación, aparte como un mensaje, les envío la actividad. Ejemplo, hoy van a darse cuenta, voy a enviar este pedacito, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente y sepan, ¿sí? Si no pueden descargar la guía, entonces ya como tal, como mensaje, tienen este pedazo. Pero si nosotros estamos en el grupo general, van a empezar a enviar información, más información, el técnico, los transversales, y la información se les va a perder, ¿sí? Se les va a perder. Entonces, ya teniendo nuestro grupo personalizado, si usted tiene alguna duda, pues se remite a la guía, se remite al mensaje que la instructora envió o me escribe personalmente y resolvemos la inquietud. Entonces, no sé si ustedes estén de acuerdo que creemos el grupo personalizado del área de derechos fundamentales y me hacen el favor y se lo comparten pues a los otros compañeros para que se vayan uniendo al grupo y así estén informados. ¿Listo? De igual manera, yo les envío al instructor el link de la grabación y también lo comparto en el grupo. ¿Listo? Entonces, yo les estoy especificando todo en el grupo y ese grupo pues vamos a estar informados ustedes y yo. Entonces, miro que me están, listo, estoy de acuerdo, no hay ningún inconveniente, perfecto. Entonces, ya ahorita yo creo rápido el grupo y les comparto el link por este mismo medio, por la videoconferencia en la que estamos. Lo tienen ustedes y empiezan a unirse en el grupo y voy a dejar también de administrador a la primera personita que se me incluye al grupo por si quiere agregar a algún compañero que no pueda, etcétera. Entonces, también para que me pueda ayudar en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, pues si no hay ninguna pregunta, inquietud, muchachos, vamos a iniciar pues con nuestra formación. Entonces, pues, bienvenidos chicos a nuestra área de derechos fundamentales. Yo inicio la temática pues explicando nuestra evidencia que vamos a presentar. En este vamos a realizar un taller en donde yo les voy a hablar hoy sobre la importancia del trabajo, qué es el trabajo, algunos conceptos importantes como la precarización, la tercerización, deslaboración, todo lo que tiene que ver con relación a la dignidad humana. ¿Mm? Entonces,
como vamos a ver algunos conceptos básicos de lo del trabajo, ustedes van a realizar o van a dar respuesta primero a estas dos preguntitas. Nosotros vivimos en un contexto social en la cual nos damos cuenta de cómo son las actividades económicas. Ejemplo, yo soy de Boyacá, yo vivo en la ciudad de Tunja, entonces en mi región, la región Boyacá, la economía se da por la agricultura. Entonces, escribo cuáles son las actividades de mi región, las actividades principales de mi región y las describo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Descríbalas y cómo es el trabajo en su región. ¿Sí? Entonces, vamos a contar, van a contar ustedes cómo es la actividad económica del lugar donde ustedes viven. ¿Sí? Y cómo es ese trabajo. Entonces, también de una información que yo les voy a enviar, vamos a extraer eh, unos periodos importantes de cómo es el trabajo, cómo fue la época del trabajo, es decir, una línea de tiempo ubicando los periodos históricos del trabajo. ¿Sí? Entonces, yo les envío unos, pues aquí nos están dando, en la guía nos está dando una bibliografía que no está activa. ¿Sí? Entonces, por eso yo les facilito unos videos en donde ustedes van a extraer la información para hacer esa línea de tiempo de la historia del trabajo. ¿Listo? Entonces, ese es como tal es nuestro segundo punto. Aquí nos dice que realice la lectura del documento Cambios del Mundo del Trabajo, pero yo se los voy a resumir el día de hoy con la presentación que les voy a decir, ¿sí? Con la presentación que les voy a dar. En esta lectura, ustedes van a construir un mapa conceptual con los temas trabajo, precarización, tercerización, deslaborización en relación con la dignidad humana. Pero es la información que yo les voy a dar hoy, les voy a explicar, ¿sí? Entonces, aunque también les comparto este documento, pero pues si quieren ustedes darle un vistazo y les comparto la presentación para realizar el último punto. La estructura de lo que vamos a entregar, pues es el informe. ¿Qué vamos a hacer? El título, una introducción corta. ¿Listo? Van a hacer una introducción muy cortica. La solución de las preguntas, de estas dos preguntitas que nosotros tenemos acá. Ahí es acá. Y el mapa conceptual que realizamos sobre el tema que les estoy explicando. De estos conceptos que son 4, ¿sí? Trabajo, precarización, tercerización y deslaborización, saquen un concepto muy pequeño, muy corto, ¿listo? El concepto que ustedes entiendan con sus propias palabras. Para usted, ¿qué es trabajo? Para usted, ¿qué es precarización, tercerización y deslaborización? ¿Sí? Entonces, en ese mapa conceptual, conceptos muy claros, muy cortos y muy precisos. Y la línea de tiempo, ¿sí? La línea de tiempo de la historia del trabajo también. Entonces, ¿qué pasó en la época de la precariedad, en la época del esclavismo, ¿Y qué fue lo que pasó? Hechos relevantes, muy cortos, muy concisos, ¿listo? Entonces son lo más importante, es que a veces me entregan una cantidad, pero que no dice nada. ¿Sí? Entonces es más lo que más lo que escriben que la cantidad, más que la calidad de lo que escriben, ¿sí? Entonces por eso siempre les explico que muy corto, muy concreto y muy conciso lo que ustedes vayan a escribir, ¿listo? Entonces, unas conclusiones también muy pequeñitas sobre los temas, la bibliografía que pues puedan, que si consultaron o que yo les facilité, etcétera, en el formato de Word o PDF, mínimo 2, 3 páginas, ¿sí? No es más. No como una chica que me dijo, profe, me salieron 11 hojas. Yo dije, uy, menos mal que estaba sentada porque 11 hojas, o sea, me escribió cantidad. Entonces, por mí, pues no hay ningún problema. Yo las leo, las 11 hojas, las reviso, pero pues es el tiempo de ustedes, porque le dedican tiempo a una área, a una evidencia y pues olvidan las otras, ¿sí? Entonces, por eso dice mínimo 3 paginitas. Y le hacemos el envío pues a la plataforma que nos da el código, ¿listo? Entonces, esa como tal es nuestra evidencia para el día de hoy, que vamos a dejar el día de hoy.
Entonces, muchachos, entonces yo siempre inicio con una presentación en donde les hago dos preguntitas muy sencillas, ¿sí? Veo que ustedes más interactúan por el chat, pero pues entonces voy a hacerlo en general, ¿listo? Para no estar como cambiando de pantalla. Entonces, muchachos, yo siempre inicio con dos ejemplos, ¿sí? No les voy a hacer la pregunta, sino dos ejemplos muy básicos y muy sencillos. Todos ustedes, todos los presentes, sabemos cómo es una construcción, cuáles son los pasos de la construcción, ¿cierto? Entonces, lo más importante de la construcción son las bases. Y las bases son fundamentales en esa construcción porque si nosotros no hacemos primero las bases, que es la que me sostiene la casa, el edificio, esa casa, esa construcción se me va a caer. Entonces, las bases son primordiales dentro de una construcción. Ahora tenemos otro ejemplo claro, que es una planta. Las bases van bien enterradas en la tierra, se puede decir, ¿cierto? En el piso, porque ellas no se van a ver. Lo mismo la raíz de una planta, ella va bien sembradita, aunque hay plantas acuáticas, pero pues tienen que estar dentro del agua o si no la planta se nos muere. Pero hablemos de una planta terrestre. La planta tiene que estar bien sembrada porque a medida que ella vaya creciendo, su peso, si su raíz está en la superficie de la tierra, está casi afuera, a medida que ella crece, el peso la va a caer y se me va a marchitar. Entonces, y es primordial porque de ahí ella toma los nutrientes y es donde se alimenta. Pues son dos ejemplos muy sencillos y ustedes dirán que por qué si vamos a hablar de derechos fundamentales en el trabajo, sobre el tema de trabajo, precarización, tercerización, ¿por qué iniciamos con dos ejemplos tan básicos y tan sencillos para hablar de la persona? Entonces, es muy fundamental e importante porque es que como personas nosotros también tenemos unas bases y una raíz, que yo lo llamo que son los valores y los principios. Que estas dos cosas, ¿en dónde las adquirimos? ¿Dónde nos las van dando? En la casa, ¿cierto? En la casita, nosotros o a ustedes que de pronto ya tengan hijitos, les van, le van inculcando desde primera etapa esos valores y esos principios que toda persona debe tener, que toda persona va fortaleciendo y durante la interacción social y es algo que se llama y que va adquiriendo su personalidad, ¿cierto? Entonces la personalidad es de gran importancia dentro de la formación que nosotros tenemos y vamos teniendo a medida de nuestra vida. Nosotros aquí en este momento, nosotros interactuamos con una población, digamos, de amigos, de una u otra manera va a sobresalir y va a resaltar mi autoconcepto y mi autoestima en el cómo actúo yo frente a esa interacción social, ¿cierto? Autoconcepto, ¿qué quiere decir? Auto, que es mío, ¿cierto? Quiere decir que es el concepto que tengo de mí mismo. Y mi autoestima es cómo me siento con base a ese autoconcepto. ¿Qué quiere decir? Que si mi autoconcepto está positivo, pues mi autoestima también está positiva. Pero si mi autoconcepto está negativo, mi autoestima está negativa. Yo soy una persona echada para adelante, yo sé que puedo, yo sé que voy a conseguir trabajo, todo lo positivo, pues voy a ser una persona positiva, una persona alegre, una persona amable, etcétera. Pero yo no sirvo para nada, a mí me salen todas las cosas mal, etcétera. Todo lo negativo, pues mi autoestima está igual. Así me siento bajoneado, malhumorado, de mal genio, etcétera, ¿sí? Entonces, esas dos palabritas van cogiditas de la mano porque son las que me
identifican dentro de ese amor propio que yo me tengo. Por eso vamos a hablar sobre la dignidad humana. Esos dos ejemplos básicos y fundamentales para llegar a nuestro concepto de dignidad humana. ¿Por qué? Vuelvo y repito, esta señora estará chiflis porque está hablando de algo personal, si es de la vida laboral. Pues muy fácil y muy sencillo, muchachos. Los derechos laborales, ¿a quién le pertenecen? Ahora sí voy a mirar a ver en la pantalla, en el chat, ¿qué me escriben ustedes? ¿A quién le pertenecen los derechos laborales? A los trabajadores. Muy bien. ¿Y los trabajadores quiénes son? Nosotros. Muy bien. ¿Y nosotros qué somos? Personas. Muy bien. Los derechos laborales le pertenecen a los trabajadores. Que los trabajadores somos nosotros. Y nosotros somos personas, seres humanos. Ahora me voy a ir por este lado. Ay, ya lo cerré. Y les voy a presentar algo que se llaman, tengo muchas ventanas abiertas, muchas cosas, y les voy a presentar algo que se llaman los derechos humanos, que son 30 derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué serán los derechos humanos? Son aspectos que nos pertenecen a nosotros o son privilegios que nos pertenecen a nosotros por el simple hecho de ser humano, que son inherentes e intransferibles a la persona. Entonces, cuando yo hice aquí mis matachos de que los derechos laborales nos pertenecen a nosotros, que somos unas personas, es porque aquí en estos conceptos o en estos derechos, en el 23, están los derechos de los trabajadores. Y estos 30 derechos humanos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, primer documento que se sacó o el último documento, ¿sí? Porque los derechos tienen una historia, ¿sí? Como nosotros tenemos una historia, nuestros derechos también. Iniciaron desde el año 539 a.C. y finalizaron con el primer documento de la Declaración Universal en 1948. En 1948 ya se reglamentó este primer documento en donde dicen, estos son para todas las personas. Y como nosotros somos personas, somos seres humanos, pues por eso en el 23 dice, usted como persona tiene el derecho a los trabajadores. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen trabajo? Entonces, ¿solamente tendrían 29? No, pues también tienen ese derecho, que cuando ellos ejerzan una actividad laboral, van a tener a quien reclamarle los derechos de los trabajadores. En cuanto esta persona no tenga un trabajo, pues no puede reclamar estos derechos laborales porque no hay a quien, no hay patrono, ¿sí? Entonces yo no voy a reclamar un sueldo porque ¿quién me lo va a pagar? Yo no voy a reclamar una dotación porque no la voy a quién me la va a dar, ¿sí? Tiene ese derecho, sí, pero lo ejerce cuando realice una actividad laboral. Por el momento no lo puede ejercer, no tiene cómo, pero ya es de él, ya lo tiene. ¿Mm? Entonces, por eso nosotros iniciamos con un concepto básico, como ustedes lo observan, que es la dignidad humana. Entonces, rápidamente quiero compartirles el video de qué es la dignidad humana, qué significa esa dignidad humana,
que yo la llamo o yo lo identifico, que esa dignidad humana es el valor que cada persona tenemos. Yo siempre les pongo el ejemplo de cuando alguien nos da un regalo, nosotros, ese regalo, el contenido de ese regalo tiene un valor sentimental para nosotros, pero nosotros como persona tenemos también un valor que yo lo llamo, que es esa dignidad humana, es el amor propio que yo tengo, el respeto que yo tengo y ese respeto que yo hago que la demás persona tenga conmigo y que yo tengo con ella. ¿Sí? Entonces, quiero compartirles entonces el video que es muy cortico, donde nos explican y nos dan unos aspectos de cómo perdemos la dignidad humana. Ahí lo escuchan perfecto. Voy a adelantarlo un poquito para que me digan si el audio se escucha bien, porque hoy he tenido inconvenientes con el audio, entonces porfa me confirman. Consiste en la práctica de la dignidad. No se trata de la búsqueda del reconocimiento. ¿Lo escuchamos bien? A ver, yo miro el chat porque veo que ustedes se comunican por el chat. Sí se oye, ok. Durante más de 20 años me dedico a la disciplina del coaching y en muchas horas de conversar con ejecutivos de empresas, empleados, parejas, mujeres y jóvenes, me doy cuenta que gran parte de sus inquietudes tienen que ver con no sentirse cómodos en las relaciones que llevan, ya sea en el trabajo, la familia, la pareja o el medio social en que se mueven. Lo anterior me llevó a reflexionar sobre una palabra muy común en el lenguaje español y quizás no tenida en cuenta con la profundidad que ella conlleva. La palabra dignidad. La dignidad es considerada como el derecho de todo ser humano a ser respetado y valorado como individuo, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Como ser humano, soy merecedor del derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a constituir una familia, tener alimentación saludable y recreación, elegir mi destino, mi vocación, mis ideas, con el único límite de respeto a la dignidad de los demás. Con base en lo anterior, ¿cómo está tu dignidad? A la dignidad humana se oponen los tratos humillantes, indecorosos, discriminatorios, la violencia, la desigualdad legal y jurídica. La dignidad no puede discriminar sexos. La dignidad parte de la base que somos personas y desde ahí hace valer el respeto por cada uno de nosotros. Kant decía: la dignidad es algo que se ubica por encima de todo precio y por lo tanto no admite nada equivalente. Mientras las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. Pienso que los seres humanos pueden aceptar perder muchas cosas, salvo una: su dignidad. Una de las claves para llegar al interior de uno mismo, para comprender nuestra propia identidad y desarrollar una vida con plena conciencia, consiste en la práctica de la dignidad. No se trata de la búsqueda del reconocimiento a nuestros méritos, sino del respeto por nuestra propia esencia y del compromiso de actuar en la vida en función de ella. La palabra dignidad proviene del latín dignitas y está asociada al valor personal, al mérito, a la virtud, a la condición, al rango, al honor. Desde la vieja Grecia, ya los filósofos Platón y Aristóteles hacían mención a la dignidad al advertir que el ser humano se eleva por encima de las otras entidades del mundo. O como sabiamente lo decía Concepción Arenal, escritora y periodista española: la dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma y quien la tiene
no puede hacer nada que lo vuelva despreciable a sus propios ojos. Con base en lo anterior, cuando una persona tiene dignidad, no permite malos tratos ni humillaciones, no acepta la discriminación y hace valer su poder de elegir. Yo no puedo vivir la vida a través de lo que otros quieren para mí. Debo preguntarme, ¿qué deseo para mí? ¿Qué me mueve? ¿Cuáles son mis sueños? E ir tras ellos. La dignidad se estrecha con el respeto. Una persona que se hace respetar, que exige respeto y respeta a otros, es una persona que cultiva la dignidad. El respeto a sí mismo tiene que ver con la dignidad, ya que quien se dignifica se considera valioso, y aunque otros no reconozcan su valor, él o ella se dan ese valor. El ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos. Se tiene desde el mismo instante de su concepción y es inalienable. En nuestra sociedad hay quienes comparan la dignidad con el tener o el poseer y ello no tiene nada que ver. La dignidad es inherente al ser humano, indistinta a su posición social, color de piel, credos, nacionalidad, religión, política. Considero que hacer valer la dignidad cuesta y en ocasiones para dignificarse hasta la vida hay que dar. Porque, ¿qué sentido tendría pasar por este mundo sometido y maltratado? Creo que la dignidad se pierde cuando empiezo a aceptar de otros bromas hirientes, personas que me encelan, me quieren hacer sentir culpable, me ridiculizan, amenazan, me intimidan, me quieren controlar o prohibir, y hasta de cómo vestirme quieren imponerme. Con mayor razón mi dignidad está en peligro cuando alguien destruye mis cosas, me golpea, empuja, grita, me encierra o me prohíbe ser como soy. Mi dignidad está violentada cuando alguien abusa sexualmente de mí, me forza, me amenaza de muerte de palabra o con objetos e incluso está a un paso de matarme. Hay expertos en las oficinas, colegios, universidades, familias y en la misma calle en querer desconocer la dignidad de los demás y se valen de su cargo, rol, investidura o apariencia para vulnerar los derechos de los otros. Si estás pasando por algo así, ¿qué esperas para pedir ayuda? ¿Qué decisiones necesitas tomar? ¿Qué necesitas aprender? Durante la historia de la humanidad, encontraremos personas que incluso con el precio de su libertad, soledad o la vida misma, se atrevieron a desafiar a quienes querían arrebatarles su dignidad. Jesús, Martin Luther King, Luis Carlos Galán, Frida Kahlo Calderón, Juana de Arco, Manuelita Sáenz, María Elena Moyano, Elvia Carrillo Puerto o el mismo Gandhi. De hecho, el asesinado Martin Luther King decía: nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda. O Luis Carlos Galán Sarmiento decía: la justicia como la libertad y la vida tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales no termina nunca. Y para rematar, Frida Kahlo en su diario escribió: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Si en algo te toca lo que aquí he venido exponiendo, te quiero invitar a desafiar tu fuerza de voluntad. Pues así logran usar el chantaje emocional para atemorizarte. A propósito de la dignidad, hay una danza que sonó a metáfora, llamada el tango del caballo, y que se presentó en Sevilla, España, en el año 2011, y donde se relacionaba la vida del caballo con la de los seres humanos. En los ojos de los caballos nos vemos. Vemos el tango de nuestras vidas.
¿Cómo mantener la verticalidad del hombre y de la mujer en una sociedad que se estratifica? ¿Cómo podemos dar forma a nuestras convicciones políticas de seres humanos íntegros? ¿Cómo escapar a ese matrimonio de la mentira con el interés personal que retuerce el cuello a los caballos dignos? En ese espectáculo, el caballo simboliza la integridad. Cada ser humano lleva un caballo en su interior que le hace no bajar la cabeza y comprometerse con lo que le rodea. Pero toda esa fuerza interior se puede derretir. Hay seres humanos que acaban entonces con su dignidad perdida y se ponen a cubierta en un rincón y dejan de luchar. Hoy puede ser el primer paso para ratificar que la dignidad no me la dan los demás, me la doy yo. Y en esa proporción estoy dispuesto a ir más allá del dolor y el sufrimiento con tal de saberme digno. Para finalizar, voy a contar una historia de una mujer a quien llamaré María y cuya situación la conocí muy de cerca porque la vi triunfar. María tenía serios reparos a su relación de pareja. Era maltratada, ofendida y ni siquiera podía opinar de nada en casa. Sin embargo, tenía ciertas comodidades que proporcionaba su esposo, quien también se negaba a dejarla trabajar. Un día, se cansó de esa vida sin dignidad y tomó la decisión de marcharse. Cuando salía de la casa, llevaba una maleta y puesto un abrigo por el frío que hacía esa noche. Allí, en la puerta estaba el hombre al que debía enfrentar. Este le quitó la maleta y le dijo: el abrigo te lo quitas, porque ese lo compré yo. María, durante años había soportado todo tipo de vejámenes y amenazas, pero esa noche que salió de su casa con frío y donde su pareja le quitó hasta el abrigo que llevaba, se prometió que triunfaría, que aprendería, que se llenaría de valor y autoestima y nunca jamás permitiría que nadie le arrebatara su dignidad. Conocí a María en ese modelo de negocio en el que participé hace muchos años atrás. Y cuando la escuchaba, la piel se me ponía rosuda de sentir la pasión y la fuerza de un caballo brioso, el que a pesar de haber querido ser sometido, no agachó la cabeza y por el contrario se levantó del piso para triunfar. Quizás tú conozcas muchas Marías, muchos Juan, muchos Pedro, muchas Silvia, Marta, Rodrigo, en fin, no importa el nombre o género. Solo te quiero recordar que la dignidad es un derecho y los derechos no se mendigan, se reclaman. Ok, entonces, esa es la dignidad humana, eso es lo que significa o el sentido de que debemos darle reconociendo que eso nos pertenece a nosotros, que ese concepto es de cada uno de nosotros dentro de identidad como personas, ¿sí? A veces dejamos ese concepto atrás, a veces nos olvidamos o a veces ni sabemos que existe. Entonces, en el ámbito laboral, o yo inicio siempre mi área con este concepto de dignidad humana, reconociendo que nosotros somos personas. Más que trabajadores, somos personas y que tenemos una dignidad. Y que ni por más que sea nuestro jefe o que sea alto rango con nosotros, nosotros también merecemos esa dignidad, ese respeto a la dignidad. Porque pues nuestros conceptos o nuestros temas a trabajar es el trabajo, la precarización, tercerización y deslaborización. Y en estos tres conceptos es donde más falta la dignidad humana, en la precarización, en la tercerización y deslaborización. En el trabajo, muchachos, ustedes, yo sé que algunos de ustedes ya ha ejercido una actividad laboral. Y lo hacemos porque esa es como la dinámica del ser humano, ¿cierto? Prepararnos o ya tener nuestra familia y así, o ser independientes, pero debemos tener un trabajo, ¿cierto? Debemos conseguir un trabajo para tener una economía,
para tener una entrada económica para satisfacer nuestras necesidades. Yo siempre tomo en la definición del trabajo en el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo, que yo sé que ustedes ya saben, el Código Sustantivo es prácticamente la constitución política del trabajador. La constitución política del ciudadano, y hablemos de nuestra nacionalidad colombiana, sabemos que está estipulada las normas, los derechos, los deberes del ciudadano, cómo debemos ejercer nuestra ciudadanía, ¿cierto? Entonces, aquí en el Código Sustantivo del Trabajo es igual, donde cómo nosotros ejercemos nuestra labor como trabajadores, ¿cierto? Nuestro ejercicio como trabajadores. Entonces, debemos empezar a identificar que no trabajo no solamente es ir a hacer una actividad, sino la esencia del trabajo. La esencia del trabajo es que nosotros realicemos una actividad, ¿sí? Una actividad humana libre. Cuando nosotros hablábamos o cuando yo les explicaba y les mostraba aquí, en el artículo 23, los derechos de los trabajadores, identificamos unos conceptos básicos, perdón chicos, donde nos están diciendo que usted como una persona tiene la libertad de la elección de su trabajo. Este código o este concepto nos están hablando de que usted elige su trabajo de una manera libre. Entonces ahí empezamos a ejercer nuestros derechos como trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos preparando en una disciplina específica en la cual cuando yo ya me certifique y esa actividad que yo me estoy especializando, que me estoy preparando, voy a ejercerla en una actividad laboral que nadie me obligó. Yo elegí por mí mismo, por voluntad propia, esa actividad o esa disciplina para desempeñarme en una actividad laboral, ¿cierto? Entonces, nos están diciendo, esa actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural, ¿sí? Nosotros somos una persona natural. Ejecuta conscientemente el servicio de otra. Entonces nosotros hacemos una actividad ¿para qué? Para favorecer a otra persona. Y cualquier sea su finalidad, siempre que se ejecute, se efectúe en ejecución de un contrato laboral. Y cuando yo hablo que hay un contrato laboral, es porque va a haber una remuneración económica. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, el vestuario, la vivienda, la educación, recreación, jubilación y entre otras, ¿cierto? Entonces, eso es trabajo. Yo realizo una actividad para favorecer a otra persona o favorecer la empresa y se ejecuta bajo un contrato laboral para recibir un apoyo económico, ¿cierto? Una retribución a ese trabajo con un pago económico. Entonces, nos están hablando, recuerdan cuando yo les estaba explicando la evidencia, que debemos identificar esos conceptos en relación a qué? A la dignidad humana. Entonces, ya vimos qué es dignidad humana. El video ya nos especificó cómo yo como persona, no como trabajadora, sino como persona, puedo perder esa dignidad humana. Ahora, en el siguiente video nos van a explicar qué relación tiene esa dignidad humana con estos 4 conceptos que encontramos acá. Buenas tardes, Camila. Gracias por tomarte el tiempo para esta reunión. Buenas tardes, Saúl. No hay problema. Siempre es importante discutir estos temas. ¿Qué te trae por aquí hoy? Quería hablar contigo sobre algunos temas críticos relacionados con el trabajo y la dignidad humana. Empecemos con el concepto de trabajo como derecho fundamental en Colombia. Según el artículo 25 de la Constitución Política, el trabajo es un derecho que dignifica al ser humano. Exactamente. El trabajo no solo es un medio de subsistencia, sino también una forma de contribución a la sociedad y a la realización personal. ¿Cómo podemos garantizar que se respete esta dignidad?
Es crucial asegurar que las condiciones laborales respeten esta dignidad. Esto significa proporcionar un ambiente de trabajo seguro, justo y equitativo. Sin embargo, estamos viendo un aumento en la precarización laboral, donde las condiciones de trabajo se deterioran, afectando gravemente la dignidad de los trabajadores. ¿Podrías profundizar en cómo la precarización laboral impacta en la dignidad humana? Claro. La precarización laboral implica una reducción en la calidad de las condiciones de trabajo, lo que a menudo resulta en inseguridad y vulnerabilidad para los trabajadores. Esta situación puede llevar a una falta de acceso a derechos laborales básicos, como un salario justo, seguridad social y estabilidad en el empleo. Todo esto puede afectar negativamente la dignidad de los empleados. Eso es preocupante. ¿Y qué hay de la tercerización? He oído que, aunque es legal, puede tener efectos negativos sobre la dignidad humana. La tercerización, regulada por la Ley 1429 de 2010, puede ser una herramienta útil para las empresas. Sin embargo, también puede ser usada para evadir responsabilidades laborales. Cuando se utiliza para subcontratar actividades, a veces se traduce en condiciones laborales precarias para los trabajadores tercerizados, afectando su dignidad y derechos. Entiendo. ¿Y cómo se relaciona la deslaborización con la dignidad humana? Los trabajadores en situaciones de informalidad no tienen acceso a protección social ni legal, lo que los deja en una posición vulnerable y sin las garantías mínimas establecidas por la ley. La deslaborización, que implica la pérdida de derechos laborales y el aumento de la informalidad, puede socavar profundamente la dignidad humana. Esto subraya la importancia de mantener buenas prácticas laborales. Gracias, Saúl. Lo consideraré seriamente y buscaré maneras de aplicar estos principios en nuestra empresa. Me alegra escuchar eso, Camila. Si necesitas ayuda para implementar estas prácticas, no dudes en contactarme. Lo haré, gracias de nuevo. Entonces ahí observamos en cómo nos dan la explicación de cómo la dignidad humana interfiere o está inmersa dentro de la precarización, tercerización y deslaborización. Entonces, la precarización, como nos lo indica, en conclusión, prácticamente las tres es la falta de, se me fue la palabra. Todo lo que tenemos nosotros los trabajadores, ustedes saben muy bien que tenemos unas ganancias laborales. Es la falta, la ausencia de esas condiciones laborales dentro de la precarización, tercerización y deslaborización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona se deshumaniza de su dignidad humana en estos tres conceptos. Entonces, ya cada uno va a analizar si hoy en día observamos en algunas empresas, ¿cierto? Estos conceptos de tercerización, precarización y deslaborización en la sociedad laboral. La precarización, entonces, es un hecho que se manifiesta de forma diferente dependiendo del país, la región, la estructura económica y social del sistema político existente. ¿Qué quiere decir? Que en la precariedad existen bajas condiciones salariales, donde no hay acceso a la protección social, donde no hablamos de una igualdad salarial, de una igualdad de condiciones laborales. Dentro de ese artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos dan 4 ítems importantes. El primero, como yo les había indicado, es donde usted como trabajador o como persona tiene la libertad de la elección de su trabajo. En la segunda, en donde usted como trabajador tiene el derecho a una remuneración equitativa de igualdad salarial por igual trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en un conjunto con compañeros, si yo estoy trabajando con mis compañeros realizando la misma actividad, pues todos debemos estar en la misma condición laboral, en la misma condición salarial, ¿sí? No tiene por qué pagarle a fulanito un poquito más, a sultanito menos, etcétera. No, si estamos realizando la misma actividad laboral, usted debe ganar lo mismo que todos, ¿cierto? También nos están indicando en ese artículo 23 que como trabajador, y nos están especificando en el segundo ítem, igualdad salarial, una remuneración equitativa para poder vivir en condiciones dignas, no solamente usted como trabajador, sino todo su núcleo familiar, que es las condiciones que nos brindan
el Estado o que usted tiene derecho al trabajador, que es el pago de sus prestaciones sociales o su seguridad social. Vuelvo y repito, no solamente el trabajador, sino todo su núcleo familiar. Por eso es que yo como trabajadora puedo afiliar a mi esposo o a mis hijos, etcétera, ¿sí? A la salud. Entonces también le garantiza una protección en ese aspecto a mi familia. Y en el cuarto ítem de ese artículo 23 nos están indicando que usted también tiene como trabajador derecho a todo lo que tiene que ver la parte de sindicalización. Sí, entonces eso ya lo vamos a ver dentro de 8 días, que son nuestros derechos individuales. Pero entonces, ¿a qué voy con esta explicación de estos 4 ítems del artículo 23, en donde nos damos cuenta que la precarización no existe en ninguna de esas condiciones de los 4 ítems del artículo 23? Porque aquí nos están diciendo, no hay condiciones laborales, no hay... estas condiciones afectan al empleador. No, el empleador por eso a veces no se esfuerza para trabajar porque pues ve que no es evaluado en su trabajo, sino es evaluado conscientemente en la realización de su trabajo como el pago de sus salarios. ¿Por qué se dan? ¿Cuáles son las causas de esa precarización? Pues porque existen unos contratos temporales y cuando existen estos tipos de contratos temporales no existen condiciones laborales porque esos contratos son por muy corto tiempo. Entonces, no le garantizan las condiciones laborales al trabajador. Los salarios son muy bajos, no hay una protección social, no hay cumplimiento en su horario. Entonces, a usted le dicen una cosa en las condiciones de su contrato, le dicen unas cosas, pero después le dan la vuelta a la página y se las cambian. Entonces, eso también da unas causas a la precariedad de nuestra vida laboral. ¿Cuáles son las características de esa precarización laboral? Pues contamos con unas características como la incertidumbre en la duración de mi contrato. Si mi contrato va a durar 5, 6 meses, un año, un mes, días, etcétera, ¿sí? Entonces, no me le dan y podemos observar en los contratos de forma verbal que no le dicen a usted específicamente cuánto tiempo va a estar. Entonces, cuando yo celebro un contrato de forma verbal, tengo a veces esa incertidumbre de la duración de mi contrato y por la pena no pregunto y cuando fue que me llegaron al día siguiente con el despido. Entonces, eso también se ve una precarización de la vida laboral porque no son muy claros con el trabajador en las condiciones de su contrato laboral. Hay muchos casos en donde no se beneficia al trabajador con el pago de sus horas extras, con el pago de sus salarios dignos, porque ustedes saben muy bien que el trabajador no puede ganar menos de un salario, ¿sí? Entonces ahí todo sube, luz, gas, la vivienda, la comida, los medicamentos, etcétera, suben, pero lo que no suben son los salarios. Entonces, eso también vemos una forma de precarización. Unos ejemplos claros de la precariedad del trabajo. Cuando los repartidores o los domiciliarios, entonces yo tengo una empresa de domicilios pequeñita, por lo tanto no me beneficia y no es de beneficio para mi empresa pagarle a mis empleados, a los domiciliarios, la salud, pensión ARL, porque no es lo mucho que mi empresa gana. Entonces, contrato a estas personas por horas, ¿sí? Por días y no les pago todo lo de ley. Entonces, una forma de precarización del trabajo están los domiciliarios, las personas que trabajan en hoteles porque son contratadas por horas, por días, etcétera. Las personas que trabajan en casas de hogar, casas de familia, que también son llamadas por horas, por días, se les paga 15 días, se les paga 3 días, etcétera. Y no le garantizan todo lo que es sus prestaciones sociales. Y los vigilantes de seguridad.
Entonces, estos son unos ejemplos de algunos trabajos que trabajan en eso, en la precarización laboral. Yo les voy a compartir este video para no hacerlo más largo, para que ustedes lo tengan, igual la presentación, y también envío los videos porque a veces no les corre, para que ustedes lo tengan muy presente. La tercerización. Entonces, la tercerización, como su nombre lo indica, es porque dentro de un contrato existe otra tercera persona. Es un contrato que no se realiza directo con la empresa. Nosotros debemos identificar algo que se llama la intermediación. La tercerización y la intermediación son dos cosas totalmente diferentes. La tercerización es cuando yo tengo una empresa grande de X, hablemos de muñecos, pero mi empresa, aparte de muñecos, ¿cierto? De la realización de muñecos, que yo tengo que contratar gente experta para que realice los muñecos, mi empresa necesita otras actividades, como servicios generales, como contabilidad, como seguridad, ¿sí? Guardas de seguridad. Entonces, yo no voy a contratar esas personas. Yo contrato es con la empresa de seguridad, con la empresa de servicios generales, con la empresa de contabilidad para que me hagan las actividades. Entonces, yo no contrato, ustedes saben muy bien que los elementos de un contrato laboral es que hay subordinación, hay un salario y hay una prestación personal del servicio. Entonces, cuando yo hablo de tercerización, yo no voy a hablar o yo no voy a contratar subordinación. ¿Qué quiere decir? Que las personas que me van a prestar a mí el servicio de celaduría no van a estar bajo mis órdenes, sino van a estar a las órdenes de la empresa que yo contraté, ¿sí? Eso es una tercerización. ¿Qué es la intermediación? Yo voy a contratar una persona que me lleve la contabilidad de mi empresa. Entonces, yo no voy a poner el aviso, sino hay unas empresas que están autorizadas para trabajar la intermediación. ¿Qué quiere decir? Que mi empresa, si es una intermediación, yo voy a contratar voy a recibir hojas de vida de todas las especialidades. Entonces, yo como empresa de muñecos voy a pasar como el perfil que necesito de esa empresa y ellos me van a conseguir la persona y esa persona sí va a estar bajo mi subordinación. ¿Sí? Entonces, la tercerización y la intermediación es totalmente diferente. Cuando hay una tercerización, también hay carencias de falta de condiciones laborales, porque como no hay un contrato directo con la empresa, es cuando llamamos los contratos de prestación de servicios. Un contrato de prestación de servicios no cuenta con esas condiciones laborales como cuando hablo de un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido. Entonces, un contrato de prestación de servicios no hay prestación social, seguridad social, primas, nada, no existe absolutamente nada de eso. Por eso hablamos de carencias de condiciones laborales. Y una deslaborización es como la mezcla de las dos. Cuando escuchamos el famoso salario integral, es donde a mí mis prestaciones me las pagan en conjunto a mi salario. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo termino mi contrato laboral, pues no voy a recibir una indemnización porque ya me la pagaron en conjunto a mi contrato. Tampoco voy a tener mi seguridad social, tampoco voy a tener mi ARL porque está consignada en conjunto a mi salario. Entonces, estos son los conceptos de tercerización, precarización y deslaborización en el ámbito laboral, donde nosotros como trabajadores no tenemos condiciones laborales. Están, así como dijo una aprendiz una vez, ellas brillan por su ausencia, ¿sí? Entonces, yo les comparto estos videos para que ustedes los tengan muy presentes y puedan realizar su evidencia.
Entonces, muchachos, no sé si tengamos alguna duda, pregunta, inquietud. Bueno, creo que no, todavía están ahí. Listo. Entonces, muchachos, ya está creado el grupo de WhatsApp. Ya les comparto inmediatamente el código para que ustedes se unan. Se los voy a compartir por acá por la videoconferencia para que la tengan. Y se me vayan uniendo al grupo de WhatsApp y a medida que tengan ya ustedes o estén ahí por lo menos ustedes 5, envío la información, ¿listo? Porque, por ejemplo, se me conectaron, se me unieron al grupo 2 personitas, envío la información, se me unen las otras 2 personitas, vuelvo a enviar la información y se me van a confundir las 2 primeras personas. Entonces, espero, ojalá que podamos compartir este enlace el día de hoy, ¿sí? Alguien que, por favor, se me comprometa, ¿quién me levanta la manito para que se me comprometa a enviar a los demás compañeros este link? Entonces, veo, listo, Darwin, muchísimas gracias. Entonces, para que me compartas el link y yo mañana al mediodía envío la información con las personas que estén en el grupo. ¿Listo? Empiezo a enviar toda la información, envío la guía y como les dije, la actividad que he explicado. ¿Listo? Entonces, chicos, para no cansarlos más, detenemos la grabación. Les agradezco su atención.